Continuando, ya para terminar este primer capítulo, Introducción a la Bioquímica, hoy vamos a realizar una revisión sobre las bases físicas y evolutivas. Bases físicas. Otro de los objetivos de la bioquímica implica comprender los mecanismos de extracción, canalización y consumo de energía en la célula, considerando a la célula como un sistema abierto. En la naturaleza tenemos la existencia de tres tipos de sistemas. Hablamos de un sistema aislado, cerrado y abierto. Un sistema aislado implica que no va a existir un intercambio ni de materia ni de energía con su respectivo entorno. En cambio, en un sistema cerrado, solo existirá el intercambio de energía con el entorno y no así de la materia. En cambio, en un sistema abierto tenemos que existe un intercambio tanto de energía como de materia con su respectivo entorno. Haciendo referencia al intercambio de energía en la célula y el entorno, pues esta se da de dos maneras. Primero, captando combustibles químicos y oxidándolos. Y en un segundo caso, las células pueden absorber energía de la radiación solar y promover la reducción de compuestos químicos. En el primer caso, podemos observar una ecuación general de lo que se conoce como respiración celular, donde un sustrato orgánico, en este caso la glucosa, es oxidado hasta generar dióxido de carbono y agua. Y algo más importante para las células, energía, que posteriormente la va a almacenar bajo la forma de ATP. Este proceso de respiración celular se da en todos los animales considerados superiores, incluido el ser humano. En el segundo caso, hablamos de un proceso inverso, donde a partir de dióxido de carbono y agua se va a generar un compuesto reducido, en este caso la glucosa, y se va a liberar a su entorno oxígeno. Este proceso se lleva adelante gracias a que se tiene una fuente externa de energía. En este caso específico, hablamos de la luz solar. A nivel intracelular, ya hablando específicamente de células animales, pues las reacciones se llevan adelante gracias a que existen dos tipos. Hablamos de reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. Las reacciones endergónicas son aquellas que para que se lleven adelante necesariamente requieren de energía. Entonces, la presencia de esta energía externa hace que los reactivos o reactantes generen ciertos productos y en consecuencia se tenga un valor de energía libre mayor a cero o de naturaleza positiva. En cambio, las reacciones exergónicas son aquellas donde ciertos reactivos o reactantes van a generar sus productos, pero además de estos productos se va a generar o liberar energía, encontrándose valores de energía libre menores a cero. O de valor negativo. Entonces la célula de manera estratégica lo que hace es mezclar ambos tipos de reacciones, tanto las endergónicas con las exergónicas, para que estas primeras se lleven adelante. En esta figura podemos observar una reacción de acoplamiento. ¿Qué implica este término de acoplamiento? Justamente la fusión
y conjunción de ambos tipos de reacciones. En este ejemplo, lo que se observa es la fosforilación de la glucosa. Esto se da gracias a que se tienen dos sustratos, glucosa y fósforo inorgánico. Pero esta reacción no se llevaría adelante en condiciones normales, ya que presenta un valor de energía libre positivo. En la misma célula existe otro tipo de reacción denominada hidrólisis del ATP, donde el ATP o adenosín trifosfato es capaz de separarse en ADP, adenosín difosfato, y fósforo inorgánico. A diferencia de la primera reacción, en esta segunda reacción lo que se libera es energía, es decir, se tiene un valor de energía libre negativo. La primera no se llevaría a cabo, como lo habíamos mencionado, pero si se acoplase a la segunda reacción, como lo vemos acá, entonces sí se va a llevar adelante, ya que se va a tener un valor de energía libre final negativo y en consecuencia la célula obtendrá el producto deseado, una glucosa fosfato. Entonces, este conjunto de reacciones presentes a nivel celular se conoce con el nombre de metabolismo y existen gran cantidad de reacciones que implican a las principales biomoléculas. Es así que vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de vitaminas, etc. Entonces son un conjunto de reacciones donde se van a ver involucrados todas las moléculas que pertenecen a esa familia de biomoléculas. Además de que en el metabolismo se van a encontrar o se van a clasificar en tres rutas importantes. Hablamos de las rutas anabólicas, las rutas catabólicas y las rutas anfibólicas. Las rutas anabólicas son las que requieren de energía, ya que van a formar compuestos grandes o macromoléculas a partir de compuestos pequeños o unidades estructurales. En su contraparte, las rutas catabólicas son las que más bien generan o liberan energía, ya que promueven la degradación de moléculas grandes o macromoléculas para generar moléculas simples o unidades estructurales. Las rutas anfibólicas son las que actúan como puentes entre las rutas anabólicas y catabólicas. Un ejemplo de las primeras rutas, hablando de las anabólicas, hablaríamos de la síntesis de proteínas o síntesis de triglicéridos. Ejemplos para el caso de las rutas catabólicas, hablaríamos o mencionaríamos a la glucólisis y a la beta-oxidación. Y un ejemplo importante de ruta anfibólica llega a ser el ciclo de Krebs. Fases evolutivas. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, y la primera prueba concluyente de la existencia de vida es de más de unos 3.500 millones de años. En ese lapso de tiempo, las primeras biomoléculas que dieron origen a la primera forma de vida tuvieron que aparecer por evolución química. Existe una hipótesis que sostiene esta evolución y que fue demostrada por el experimento de Miller en 1953, donde se sometió mezclas gaseosas similares a las que se presumía que existían en la Tierra prebiótica, vale decir metano, amoníaco, hidrógeno, además del agua gaseosa, a descargas eléctricas producidas entre un par de electrodos
esto para simular las descargas de un relámpago, durante periodos iguales o superiores a una semana, y posteriormente se analizó el contenido final, donde se encontraron, además de los gases como iniciales, al dióxido de carbono, al monóxido de carbono. Y lo más importante, en el contenido acuoso se lograron identificar compuestos de naturaleza orgánica, como aminoácidos, hidroxiácidos, aldehídos y cianuro de hidrógeno. De esta manera se pudo demostrar que se pueden generar biomoléculas a partir de compuestos abióticos o inorgánicos. Posteriormente, se hace mención que estas moléculas orgánicas simples pues fueron generando compuestos orgánicos de cierta complejidad, a su vez estructuralmente hablando, más grandes, más unidades, de tal manera que en algún momento de la vida estas moléculas pudieron mantener cierto código. Y es así que ese primer código fue almacenado en un ácido nucleico denominado RNA o ácido ribonucleico, y a este se lo consideró autorreplicante. Esta hipótesis se denomina hipótesis del mundo del RNA, donde se menciona que el primer material genético que fue capaz de soportar la información genética fue el RNA, y posteriormente, ya por evolución, el DNA. Bioquímica en el proceso salud-enfermedad. Debemos considerar el concepto de salud, que según la OMS se define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad. Pero considerando un enfoque bioquímico, debemos mencionar que la salud involucra la homeostasis, todas las biomoléculas presentes en la célula, así como las reacciones y procesos en los cuales participan. Cuando se rompe este equilibrio, esta homeostasis, pues ya hablamos de un proceso patológico, hablamos de una enfermedad. Entonces, existen diferentes factores causantes de enfermedades, entre los que podemos mencionar agentes físicos, químicos, biológicos, ausencia de oxígeno, desórdenes genéticos, reacciones inmunológicas, desbalance nutricional y desbalance hormonal. Los agentes físicos más importantes son traumas mecánicos, temperaturas extremas, cambios de presión atmosférica, las radiaciones. Entre los agentes químicos podemos mencionar compuestos tóxicos, drogas terapéuticas, ácidos, bases. Como agentes biológicos tenemos a los virus, bacterias, hongos, parásitos y priones. Ausencia de oxígeno, pérdida de la irrigación sanguínea, disminución de la capacidad transportadora de oxígeno por la sangre y envenenamiento de las enzimas oxidativas. Desórdenes genéticos pueden ser de tipo congénito y molecular. Vale mencionar que son alteraciones que se dan a nivel del DNA, así como el DNA madre y su respectiva progenie. Reacciones inmunológicas. Hablamos de anafilaxias y enfermedades autoinmunes. Las anafilaxias son respuestas extremas a un proceso alérgico. Y las enfermedades autoinmunes son aquellas que se producen
Cuando nuestro organismo monta una respuesta inmune, es decir, ataca a nuestras propias células y tejidos. Desbalance nutricional, hablamos de deficiencias y excesos, siendo las deficiencias, entre las deficiencias más importantes, la desnutrición, y en excesos hablamos de la obesidad, el sobrepeso. En cuanto a desbalances hormonales, hacemos mención a lo mismo, deficiencias y excesos en la producción de ciertas hormonas. No se olviden que las hormonas son reguladores de procesos, no solamente celulares, sino sistémicos. Solo por mencionar un ejemplo, deficiencia de la hormona del crecimiento causaría en la persona, el niño, un tipo de enanismo. En cambio, su exceso causaría gigantismo o acromegalia. Bien, con esto estaríamos terminando este primer capítulo y estaríamos tomando nuestro siguiente o nuestro primer repaso virtual en coordinación con ustedes vía WhatsApp. Sería todo, muchas gracias.